Bueno, amados hermanos y hermanas, damos gracias al Altísimo porque Él es bueno y de todas maneras, al final, mi ajo Lulú, vamos a acomodar un poco por acá la cámara, si es tan amable y si tiene por allí una alabanza para que comparta con nosotros, sería excelente, mi estimada Jot, porque así exaltamos todos juntos el nombre de nuestro Padre que está en el cielo. Amados y amadas del Eterno, estamos en la parte número 15 del tema la doctrina del Mesías. Un tema extremadamente importante, un tema en el cual estamos hablando o hemos estado hablando de cosas importantísimas, cosas primordiales para nuestra fe. Y una de las cosas que hemos podido entender, primeramente, es que la doctrina del Mesías obviamente es la doctrina de la Torá, es la doctrina, la enseñanza de nuestra sagrada Torá. Esa es la doctrina del Mesías, interpretada, magnificada a través de su enseñanza, a través de su autoridad, a través de todo aquello que Él nos ha enseñado. Hoy en día podemos tener argumentos, podemos tener herramientas, podemos tener el, el dominio para poder compartir, para poder defender nuestra fe, para poder siempre enseñar cuáles son los principios fundamentales y de dónde venimos. ¿Cuál es nuestra fe? Y nuestra fe es hebrea, nuestra fe es una fe que está llena de los mandamientos del Eterno, es el camino por donde debemos andar. Y uno de los principios básicos fundamentales de nuestra fe es que entendemos apropiadamente que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino depende es de nuestra fe. Sin embargo, demostramos que somos salvos y que nos mantenemos en esa pureza a través de las obras, porque sin frutos no se puede decir si el árbol es bueno o si el árbol es malo. Por sus obras, por sus frutos, los van a conocer. ¿Dijo quién? Dijo nuestro santo maestro. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a ser personas ecuánimes. No podemos ser extremadamente legalistas o mecánicos en la observancia de los mandamientos, porque terminaremos siendo legalistas y no podemos ser solamente el espíritu, y porque terminaremos siendo emocionalistas. Es decir, que no nos vamos a fundamentar en lo que dice las escrituras, sino en lo que sentimos nosotros. Y por eso es algo, siempre va a haber cuando hay una formación de carácter apropiada, cuando hay en nosotros esa enseñanza apropiada y ese balance en nuestra aplicación, siempre vamos a tener el dominio propio para poder llevar por obra los mandamientos y para poder tener en nuestra vida realmente la madurez que se necesita para poder afrontar y poder actuar conforme el Espíritu nos guíe, sin dejarnos llevar por nuestra carne, sin dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por lo que nosotros sentimos, sino por lo que dice nuestro Padre. Más allá de lo que nosotros sentimos, más allá de lo que nosotros percibimos, siempre está el hacer la voluntad del Padre. Nuestro Mesías nos dejó la más clara y absoluta enseñanza de no dejarnos llevar por las emociones si éstas no nos van alineadas a los principios bíblicos eternos de la bendita palabra. Cuando Él, en sus emociones, en sus sentimientos, en su carne, no quería padecer, no quería, porque Él sabía lo que se le venía encima, no quería sufrir, nadie va a querer sufrir de esa manera. Pero ¿qué hizo Él? Él se sometió a la voluntad del Eterno, dejó sus emociones que las tenía, dejó su sentimiento que lo sentía, dejó su dolor que lo vivía, lo dejó a un lado por seguir la voluntad del Eterno. Y ese es el más claro ejemplo y enseñanza que nosotros debemos seguir. Para ello, hay un tema muy importante, que es la renovación de nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente con el entendimiento. Debemos renovar nuestro ser con el entendimiento de la bendita palabra. No podemos ser personas que pasemos 2, 3, 4, 5, 6 años seguir siendo neófitos, es decir, recién convertidos, gente que no madura, gente que no se aboca al estudio y a la renovación de su mente, a eliminar conceptos inapropiados y a aprender y vivir los conceptos apropiados, a educarnos.
Siempre se cita, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué hace la falta de conocimiento en el pueblo del Eterno? Lo lleva a perecer porque no hay educación, no hay dirección. Recordemos que la Torá es instrucción, es enseñanza. Somos salvos, ya somos salvos. Excelente, bendito es el Eterno. Nos ha salvado por su gracia a través de la fe en su Hijo. Nos ha salvado de la condena, de la perdición y de la muerte segura que teníamos. Nos salvó de ello. ¿Tenemos la promesa de la vida eterna? Claro que sí. Y la vemos como algo seguro porque esa es nuestra fe. La fe es una certeza de ver lo que aún no es como si ya fuera. Por eso somos salvos para la eternidad. Pero ahí está la condición. Si prevalecemos hasta el final, ¿cómo? Guardando los mandamientos del Eterno y manteniendo la fe, el testimonio en su Hijo. Por eso es importante seguir entonces renovando. Si ya somos salvos, ahora para poder madurar, para poder alcanzar los niveles que nos lleven a esa salvación segura, debemos educarnos, debemos aprender, debemos renovar nuestra fe y hay una misión que debemos llevar, porque debemos madurar. No es solamente ahora, ya soy salvo y ahora todo es un jardín de rosas. Ya voy caminando como por la me hace recordar estas caricaturas donde iban las niñas con las cesticas de flores y saltando y cantando. No todo es color de rosa. Ahora tenemos una misión. ¿Cuál es esa misión? Buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, reconectarlas con el Eterno, reinsertarlas al pueblo y también anunciarle a las naciones el camino de la adoración correcta y verdadera. Y si en ese proceso se convierten de lleno el Elohim de Israel y se unen al olivo natural que es Israel, entonces son injertados en contra de su naturaleza para ser parte del pueblo de Israel, no de la iglesia cristiana. Eso es importante, ya lo hemos explicado hasta la saciedad. Porque la iglesia cristiana, la religión cristiana, sea católica, evangélica, como existe hoy en día, es un sistema inventado y creado por el hombre. ¿Que ha sufrido una evolución? Claro que sí. ¿Que ha sufrido cambios? Claro que sí. Hoy en día la religión cristiana, sea evangélica, las diferentes sectas que existen, no es ni siquiera la sombra de lo que fue en el siglo IV, en el siglo V, ni siquiera en el siglo II, cuando ya empezó a surgir un movimiento parecido a lo que hoy en día es el cristianismo. Entonces, recordemos, nuestro Mesías no vino a crear religión. Y por eso en esta clase número 15, 15 clases ya de esta serie, la doctrina del Mesías, ya nos estamos preparando para poder suministrarles el material de ayuda para que ustedes no solamente estas enseñanzas en video, en audio, si solamente la están escuchando, sino que también van a tener el material de lectura donde ustedes se van a preparar para cuando ustedes ya se sienten frente al ordenador o estén frente a su celular y digan y respiren y le digan, ok, ya voy a comenzar la prueba, ya tengan las herramientas para que ustedes evalúen. Nosotros lo vamos a evaluar, obviamente, pero ustedes también se van a evaluar. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Si realmente le estamos dando el valor a este conocimiento. El valor también, y ahí entra mi opinión personal, al esfuerzo que también hacemos y al esfuerzo que hacen nuestros maestros por dirigirnos, por enseñarnos, de los cuales aprendemos no solamente su enseñanza, sino también su modelo de conducta, su seriedad, su amor, su cariño y su respeto. Porque para eso son esos maestros, para enseñarnos el amor de Mashiach. Y de esa manera también lo transmitimos. Así que les enviamos un fuerte y caluroso abrazo desde acá, desde Panamá, para cada uno de ustedes y les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Santo Maestro. Hoy vamos, en esta clase número 15, vamos a hacer quizás o vamos a hacer un poquito repetitivo, si lo podemos decir. Vamos a hablar un poco al respecto de cosas que quizás ya hemos mencionado, pero que igualmente son propias de seguirlas mencionando, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese breve recuento. Denme un segundo por acá, por favor,
para acondicionar un poco acá la parte técnica. ¿Ustedes me escuchan bien, amados hermanos y hermanas? No queremos que se nos pase o que sigamos teniendo esos pequeños ruidos por allí. Me avisan, amadas Ajayot, que están aquí en Sala Zoom y también allí en Facebook Live. Si pueden, por favor, nos avisan. ¿Nos estamos escuchando bien? Sí, no. Muy bien, dice nuestra Jod Milagro, sí, se escucha perfecto, dice nuestra Jod Lulú. Muy bien. Amados, recuerden que no me canso de explicar estos principios de que existen muchos paradigmas históricos que no nos permiten ver, no le permiten ver. Nosotros, gracias al Eterno, podemos salir un poquito de esa manada, de ese grupo, ¿no? Pero a mucha gente no se le permite ver el asunto acerca de la doctrina del Mesías, cuáles son sus fundamentos, cuál es su doctrina correcta, qué realmente es el camino que nosotros debemos seguir y que gracias al Padre hemos tenido esa revelación, no porque seamos la gran cosa, porque no lo somos, no porque sepamos mucho, porque somos aprendices igualmente, no porque seamos los grandes Kadoshim, los grandes santos, porque igual como todos los seres humanos somos imperfectos, cometemos errores, incluso hasta pecados, sino porque el Eterno así lo quiso, por su amor, por su compasión, por su misericordia. A Él y por Él estamos aquí. Y hemos hablado, amados, en todas estas clases de un concepto, el judaísmo. Hemos hablado del judaísmo netzarita, ¿sí? Y que es la línea más bíblica que existe, ¿sí? No es el cristianismo ni sus ideologías, no es el judaísmo ortodoxo, tal cual como hoy lo conocemos, ni sus ideologías, pero hay algo que aclarar de manera general, amados. Para toda la casa de Israel, hoy hablamos, por ejemplo, del judaísmo, ¿sí? De esa palabra. Y hemos escuchado a nuestros hermanos de casa de Judá que cuando se habla de la fe bíblica, por ejemplo, ellos dicen, no sé si ustedes me pueden decir si lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado, y ahí vamos a estar alineados un poco, ¿no? Pero hoy hemos escuchado de parte de nuestros hermanos de casa de Judá, sean creyentes de Yahoshua como el Mesías o no, ellos dicen el judaísmo de Moshe, o ellos dicen Abraham fue el primer judío. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad que? Yo creo que sí, yo creo que hemos escuchado esa parte, ¿no? Ellos hablan del judaísmo recibido por medio de Moshe, pero históricamente, amados, esto no es cierto. ¿Sí? Históricamente hablando, esto es anacrónico, es una incoherencia, ¿sí? Por no decir un absurdo histórico. Pero debemos entender, amados, que cuando nuestros hermanos de casa de Judá hablan de judaísmo, ¿de qué están hablando? ¿De qué es lo que están diciendo? Porque obviamente es anacrónico. Sí, que es anacronismo, ya lo hemos hablado. Eso es un concepto, por ejemplo, de decir que, no sé, que el rey David estuvo montado en el arca con Noé, o que Moshe fue el que dirigió el arca. No, porque para los tiempos de Noé, no existía Moshe, no existía menos el rey David. Entonces, es colocar eventos anécdotas, incluso historias y personas, individuos en tiempos incorrectos, ¿sí? Entonces, esto es decir, el judaísmo de Moshe o decir que Abraham fue el primer judío, esto es anacrónico. Eso no es coherente desde el punto de vista histórico, ¿sí? Independientemente de lo que pongamos detrás, sea si judaísmo reformado, si judaísmo reconstruccionista, si judaísmo ortodoxo, si judaísmo conservador, si judaísmo caraíta, si judaísmo incluso judaísmo netzarita. Quitando todos estos sufijos, ¿qué cosa en este sentido en el cual quiero que aprendamos esta palabra? ¿Qué significa el judaísmo? ¿Qué cosa es el judaísmo? ¿De dónde viene esta palabra? Vamos primero a entender un poco de la historia. ¿Cuándo surge por primera vez esta palabra judaísmo y en qué contexto? Amados y amadas del Eterno, para entender, porque esto es importante entenderlo, créanme que es importante hacerlo,
Para entender judaísmo, tienes que comprender el término judío. No podemos entender judaísmo sin entender el término judío. El nombre judío, históricamente hablando, indica la procedencia de esa persona que proviene de un determinado territorio de Israel. ¿Cuál es ese territorio? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es ese territorio al cual una persona que se llame judío proviene? ¿De qué territorio de Israel? Mientras ustedes responden, yo voy a tomar un poco de agua. ¿Cuál es ese territorio del cual dice nuestra Ajod Gloria, cuando Moshe sacó a los judíos de Misraim? Lo hemos escuchado, yo lo he escuchado mucho, yo hablo también con hermanos judíos y también a veces vemos sus enseñanzas y también he escuchado esta frase, ¿no? Sobre todo cuando se acerca el Pesaj. Dice nuestra Ajod Gloria, Yahuda, correcto. ¿Sí? Ese es el territorio del cual el nombre judío, históricamente hablando, indica la procedencia, ¿sí? Es de un territorio de Israel que fue entregado a la tribu de Judá en la repartición de la tierra por suertes que hizo Yahoshua o Josué ben Nun, siervo de Moshe o de Moshe, el que introdujo a los hijos de Israel a la tierra prometida. Entonces, basado en eso, Judea, como también lo dice nuestra Jolulú, es una adaptación del cuarto hijo de Jacob, que fue llamado Yehudá o Yahudá. Por tanto, esa región geográfica de Judea, en la que recibe nombre la tribu descendiente de Judá y que dominó esa zona, llegando incluso a tener raíz, venido de David, raíz de la división de la monarquía de Israel en dos reinos, ¿sí? Luego de la muerte de Salomón, esa región de Judea o la tribu de Judá, o en tal caso, la casa de Judá posteriormente, llegó a tener preeminencia política. Es decir, llegó a tener representación monárquica para Israel. Por eso es importante entender primero qué es un judío, de dónde viene, y no solamente la tribu. Porque también aquí esto es un llamado de atención a muchos hermanos que dicen, no, es que no se puede decir judaísmo porque es judío de la casa de la tribu de Judá. Eso fue originalmente. Técnicamente hablando, eso es cuando se dio la Torá. Recuerden, y aquí es cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, hebreo, hablamos de conceptos como la evolución de los idiomas, cómo se gestan los idiomas, por influencias culturales, una de las cosas, por el uso de los idiomas, por esa forma en la que se produce lo que es la idiosincrasia, el folclore. Cada sociedad, cada pueblo, cada familia incluso gesta tradiciones, y eso es lo que se llama cultura, lo que produce que vaya evolucionando una sociedad a nivel cultural, a nivel idiomático, ¿sí? Del idioma, a nivel de la idiosincrasia, a nivel del folclore. Y por eso es importante entender a qué se llama judaísmo. Nosotros podemos decir hoy en día, ¿somos hebreos? Claro que somos hebreos. Entonces, los que no entienden el término, si solamente nos basamos en el sentido técnico de la palabra, entonces no seríamos hebreos, porque posteriormente hebreos se les llamó a los nativos de la tierra de Israel. Pero en el contexto cultural de la religión, incluso, vamos a hablarlo así, de la idiosincrasia y de la fe, metiendo la parte de la religión, nosotros somos hebreos por todo lo que conlleva la fe, ¿sí? Y eso nos hace herederos. Para los que no conocen esto, dicen, ustedes no son hebreos, ustedes no son de nacimiento, no son hebreos, pero no están entendiendo lo bíblico. Allí es donde a veces nuestros amigos y hermanos cristianos hierran el blanco, porque no conocen estos conceptos bíblicos que tienen un mundo de trasfondo
que nos conecta con el Mesías, que nos conecta con la verdadera herencia, porque no somos partícipes de una religión inventada por el hombre, con mucho respeto, como lo es el cristianismo, sino somos parte de un pueblo. Entonces, ¿somos hebreos? Claro que sí. ¿Somos parte del pueblo de Israel? Somos israelitas. Ahora, ¿pertenecemos al judaísmo? Allí es donde tenemos que entender en qué sentido. En el sentido técnico, no somos judíos. En el sentido de la fe moderna del judaísmo, no somos judíos. Pero si hablamos de la fe del Mesías, nosotros pertenecemos a la línea del judaísmo netzarita. Más allá de decirnos judíos, porque no lo somos técnicamente hablando y modernamente hablando, nosotros somos nazarenos, porque seguimos la doctrina y la fe de Yahoshua de Nazaret. Somos nazarenos. Miren cuántos conceptos tenemos en nuestra fe. Somos hebreos, somos israelitas y somos nazarenos. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado mucho. Nosotros seguimos la interpretación y la aplicación de la bendita Torá que dio nuestro santo maestro Yahoshua, nada más y nada menos que el Mesías de Israel y del mundo. Por eso somos nazarenos. Si estuviésemos en los tiempos bíblicos, es decir, en el primer siglo, diríamos somos judíos nazarenos. Pero hoy no podemos decir somos judíos porque ya tiene otras connotaciones religiosas, técnicas, que puede llegar a confundir sobre todo a aquellos que sin darse cuenta tienen antisemitismo en su fe, como lo es el cristianismo, sea católico o evangélico. Entonces, siguiendo con el tema, me desvío un poquito, pero va con la mano. Amados, el reino de Judá, de Judea, perdón, recuerden, de Judea, o de Yahudá, se mantuvo en pie hasta el año 586 antes de Yahoshua, antes de nuestro Mesías. Cuando, recuerden, la casa de Judea, o la casa de Judá, porque Judea mayormente ya llegó a verse como una provincia romana, y eso es parte de la historia. Pero entonces, el reino de casa de Judá estuvo en pie hasta el año 586. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Cuando vinieron los babilonios, destruyeron nuestra ciudad, destruyeron nuestro santo templo, y la historia revela que luego de ser conquistado, ese territorio siguió manteniendo ese mismo nombre durante siglos, utilizando esa figura de Yahudá, o como está latinizado, Judea o Judá. Judá o Judea es una designación geográfica y los judíos, por decirlo más claramente, los judeanos eran originalmente los que vivían en esa región. El gentilicio no es judíos, sería judeanos. ¿Sí? Gente que si ya no vivían ahí, procedían ancestralmente de esa región particular en Israel. No vas a encontrar en ningún lugar de las escrituras hebreas antes de la desaparición del reino del norte de Israel el término judío. No lo vas a encontrar en ningún lado de las escrituras. El término judío aparece solamente o comienza a aparecer después de la destrucción del reino del norte, cuando el reino de Judá es el único que sobrevive a los asirios. Nunca vas a encontrar, por ejemplo, en la Torá que diga que los judíos estuvimos en Egipto, como digo nuestra Jod Gloria. No existe eso en la Torá. No te vas a encontrar en la Torá en ningún lugar que diga que los judíos salimos de Egipto. No existe esa palabra o esa frase en ningún lugar. No existe ese comentario en las escrituras. En ningún lugar de las escrituras. Estas son, escuchen, pero esto no está del todo mal. Vamos para allá. Son expresiones modernas que no están en la historia bíblica, no están en la Biblia hebrea, sino hasta la desaparición del reino del norte de Israel. Lo que nosotros hoy día conocemos como judaísmo no existía en los días de Moshe. Es una denominación muy posterior.
No podemos decir, históricamente hablando, el judaísmo de Moshe. Eso sería un anacronismo histórico, para la redundancia. La primera vez que aparece que aparece en la historia hebrea, el término judaísmo, Yahadut, como se dice en hebreo, Yahadut, entendiéndose judaísmo como un cuerpo religioso que conserva creencias, que conserva prácticas, que conserva costumbres de los israelitas provenientes de la religión de Judá, no está en la Torá, en la escritura hebrea. No existe, por así decirlo, en la Biblia hebrea. Ese nombre es posterior a lo que técnicamente podemos llamar Biblia hebrea, es decir, un término post-bíblico. ¿Y dónde lo vamos a conseguir? Lo vamos a encontrar por primera vez, no en el Talmud, lo vamos a encontrar por primera vez, no en la Mishnah, lo vamos a encontrar por primera vez, no en los escritos nazarenos, aunque el Talmud se menciona, aunque en la Mishnah se menciona, aunque en el pacto renovado o también conocido popularmente como Nuevo Testamento se menciona, no es allí que aparece por primera vez. No se menciona por primera vez, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, no se menciona allí por primera vez. ¿Dónde es que históricamente se menciona por primera vez el término judaísmo, la palabra judaísmo? En el segundo libro de los Macabeos. Es donde por primera vez en la historia se menciona el término judaísmo. Es un libro escrito por un judeano que fue testigo de la presencia de los grecos sirios desde el tiempo de la helenización y del dominio del helenismo traído por los grecos sirios y que trató de implantar en Israel el sistema helenista. El libro, por ejemplo, de los Macabeos, nos narra la parte de la historia de la tremenda batalla ideológica y de la tremenda batalla teológica y militar llevada a cabo entre los judeanos que ocupaban el territorio de Judea en contra del ejército dirigido por, a ver, vamos a dejarlo allí. ¿Cómo se llamaba ese emperador que trató de helenizar a la provincia de Yahudá o lo que quedó del reino de Judá? ¿Cómo se llamaba ese emperador? ¿Sí? Le decían el loco. ¿Cómo se llamó? Hemos hablado, y a ver los que han leído los libros de las cartas de los Macabeos. ¿Cómo se llamó ese emperador que trató de helenizar al pueblo de Israel o a lo que quedaba del pueblo de Israel para ese tiempo? Ese relato de la historia, amados, que refleja la batalla peleada por defender la justicia de la fe, por defender la libertad religiosa contra un enemigo extranjero, es la que encontramos en el libro de los Macabeos. ¿Qué hicieron los judeanos? Pelearon para poder continuar practicando la fe de la Torá con las costumbres, lucharon de esa manera para no permitir que sus hijos fueran absorbidos por la cultura griega, que tenía la tendencia de controlar la vida de los países conquistados. Y esto es a lo que los judíos hasta el día de hoy conmemoran en la fiesta de Hanukkah, ¿sí? Hanukkah es lo que está dando el contexto de dónde aparece por primera vez en la historia el término de judaísmo. Pero nadie me ha respondido todavía cómo era que se llamaba el emperador que trató de helenizar, es decir, de imponer la cultura griega en los tiempos de lo que se celebra como Hanukkah, en los tiempos de la historia de los Macabeos. ¿Cómo se llamó ese líder perverso llamado el loco? ¿Cómo se llamaba? A ver si alguno de los hermanos nos responde. Como Judá, amados, vino a ser la tribu real por excelencia, y como ningún rey es legítimo, realmente legítimo, en la casa de Israel, si no proviene de la tribu de Judá, se ha perpetuado ese rol llamado judaísmo a la religión de Israel, a partir de la lucha de los macabeos contra los grecos sirios. Por eso es importante entender por qué a la fe de Israel, después de estos eventos históricos, a la fe hebrea, la fe bíblica, se le conoce como judaísmo. ¿Sí? Y en nuestro caso,
no porque seamos judíos, sino que seguimos la doctrina y la práctica que se formó alrededor de la enseñanza de nuestro santo maestro Yahushua HaMashiach, entendemos que la fe, la doctrina más bíblica que existe y que se ha preservado hasta nuestros días, con los valores y los principios de la Torá, con las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo y con la fe, la aplicación, la interpretación de nuestro Mesías Yahushua, es el judaísmo netzarita, o nazratim, como también se pronuncia, o netzarín, un poco más latinizado. Esto significa, amados, que la fe bíblica, escuchen muy bien, por favor, para que no estemos estigmatizando conceptos. A la fe bíblica se le conoce como judaísmo, desde antes, desde nuestro Mesías, no por razones históricas, sino por razones políticas, por razones religiosas. Por eso debemos tener cuidado con los prejuicios, tanto con los cristianos por el antisemitismo imperante, absorbido y heredado de la Iglesia Católica, como por aquellos que han llegado a la restauración y todavía siguen con estos prejuicios, que en la mayoría de los casos, según mi experiencia, no se han dado cuenta que los tienen. Y esto es importante, amados. Porque a mí me han dicho, tú eres judío o tú eres judío. Y a mí hay personas que creen que yo soy judío. Y a veces no me da el tiempo de aclarar o como no le hago mucha importancia, porque eso no me eleva a mí a una posición, eso no me acerca más delante del trono, me hace parte de un pueblo, pero si a mí me dicen, tú eres nazareno, ya va, eso sí me impacta más todavía. Tú eres también como se conocían a los nazarenos, yahuistas. ¿Por qué? Porque exaltaban el nombre de nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh. También me impacta ese nombre. ¿Eres de los del camino? También. ¿Eres judío? Si me lo hablan desde el punto de vista del judaísmo moderno, yo digo, no soy judío. Por eso siempre decimos, no somos judíos, pero debemos aclarar conceptos y términos para ser un poco más, y estamos hablando para los hermanos que ya están en el camino también. Por eso hay que tener en cuenta, y sobre todo nuestros amigos y hermanos cristianos que nos ven o que nos escuchan, hay que tener cuidado en cómo estamos relacionando estos conceptos. Incluso, como ya lo hemos explicado, no es el mismo judaísmo que hoy en día se tiene al judaísmo del Mesías. Por eso es importante entender, no es lo mismo. Por eso hoy en día nosotros decimos, ¿tú eres judío? No soy judío, porque no debemos relacionarnos o que nos relacionen con la fe de nuestros hermanos de casa de Judá. Les amamos, respetamos la fe, compartimos gran parte y hemos heredado tradiciones también de parte de ellos que son bíblicas y que provienen de ese judaísmo del primer siglo o el judaísmo de nuestro santo maestro, pero no decimos que somos judíos. Primero, porque no estamos haciendo referencia a que venimos de la tribu o de la casa de Judá, para nada. Muchos de ellos también son conversos o sus ancestros fueron conversos. Muchos de ellos ni siquiera saben si realmente provienen de familias que son prosélitos y que en ninguna parte de su herencia tienen sangre judía, pero hubo una conversión que los hizo judíos. Por eso no somos judíos en ese sentido. Pero si hablamos de la fe de nuestro santo maestro, de la doctrina, entonces sí somos judíos. No porque pertenezcamos a una tribu, no porque pertenezcamos a la casa de Judá, sino porque pertenecemos a la fe bíblica, que no históricamente, en ese sentido, no porque Moshe o no porque Abraham Avinu fuese el primer judío, para nada, como dicen nuestros hermanos de casa de Judá, no, eso no es así. ¿Sí? No porque Moshe haya enseñado el judaísmo, no, sino porque esa palabra, ese término engloba y resume lo que significa la fe bíblica, lo que representa la fe bíblica. ¿Sí? Somos israelitas, somos hebreos, somos nazarenos, porque Yahushua de Nazaret, el movimiento,
la enseñanza que se gestó alrededor de ese maestro de Torah, del Hijo de nuestro Padre Celestial, del Mashiach, de nuestro Melech HaTzadik, de nuestro Rey Justo, su doctrina, como después se le llamó, la secta de los judíos nazarenos. Entonces, basado en eso, es que nuestros hermanos judíos dicen, por ejemplo, el judaísmo recibido por medio de Moshe Rabbeinu. Nuevamente lo digo, históricamente hablando, no es correcto decir eso, aunque lo dicen, históricamente no es correcto decir eso, y la evidencia está que ni siquiera Moshe era judío, él era levita. Moshe no procede de la tribu de Judá, Moshe procede de la tribu de Leví. Por lo tanto, aunque ellos hablen así, debes entender el proceso histórico que llevó a estas reflexiones. La mayoría de nuestros hermanos de casa de Judá lo saben. Pero aquí no se está hablando de estos conceptos históricos, sino de lo que sucedió en la historia, de todas esas reflexiones, de todas esas guerras, de todos esos procesos culturales que surgieron. No estoy hablando ni siquiera después de nuestro santo maestro, sino antes de nuestro santo maestro. Por eso siempre se habla académicamente del judaísmo de Yahoshua, y no necesariamente porque él fuese judío, sino que para esos tiempos era lo que representaba la fe bíblica. ¿Por qué no decimos hoy en día que el cristianismo es lo que representa la fe bíblica? Porque no por el hecho de la palabra cristiano, que tiene sus cuestiones que no estamos de acuerdo, ¿no? Su etimología, de dónde procede, conceptos, pero vamos a dejar eso a un lado, sino porque el cristianismo no preserva la doctrina bíblica y menos en gran parte la enseñanza del Mesías. Aquí estamos hablando desde el punto de vista académico, porque allí es cuando le decimos a nuestros hermanos de la casa de Israel que han emergido de las naciones, cuidado con el antisemitismo, porque entonces, no, yo no soy judío, y lo dicen como si fuese algo malo. No, no es judío, no es malo ser judío, solo que nosotros no lo somos desde el punto de vista moderno. Si hablamos desde el punto de vista bíblico, entonces seremos judíos. Y por eso habló Shaul, Pablo, en un pasaje de una forma académica de lo que representaba la fe bíblica, que el verdadero judío es aquel que adora como nos enseñó nuestro Mesías. Es aquel que sirve como nos enseñó nuestro Mesías. Y aquí Shaul no está hablando del sentido estricto de la herencia, sea cultural o sanguínea, sino él está hablando desde el punto de vista bíblico de la fe. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, por eso es que debemos entender, amados, que no es correcto decir todo eso, pero aunque ellos hablen así, debemos tener mucho cuidado y debemos tener en cuenta el proceso histórico que llevó a esas reflexiones. Aclarando eso, amados, históricamente podemos decir, y a falta de una mejor categorización, que la fe bíblica, llamada por nuestros hermanos de casa de Judá como el judaísmo proveniente de Moshe y que ha sido objeto de estudio, reflexiones, de exégesis y sobre todo de interpretación por parte de los profetas hebreos y por parte de las mentes intelectuales judías de todos los tiempos, y que ha experimentado un proceso de evolución histórica propia de todo organismo viviente, a eso le llamamos judaísmo. Judaísmo bíblico, ¿sí? Por eso no quiero que me lancen tomates si me escuchan decir en estas últimas clases de esta serie el judaísmo o pronunciar judaísmo como la fe bíblica, porque no me estoy refiriendo al judaísmo moderno. Ya lo he aclarado en todas las enseñanzas anteriores. No es lo mismo. No es la misma fe, la misma práctica, las mismas tradiciones, la misma interpretación, ni la misma enseñanza que tiene. No es el judaísmo moderno, aquivano, talmúdico, mishnaico, rabínico, todos esos son sinónimos, conceptos intercambiables, pero son lo mismo. No es lo mismo ese judaísmo al judaísmo de nuestro santo maestro, al judaísmo de los tiempos bíblicos. Hasta el año 70 de nuestra era, con la destrucción del templo y de Jerusalén, y antes de nuestro santo maestro. ¿Sí?
Entonces, la fe bíblica, amados, recibida por medio de Moshe, la Torá, sus instrucciones, ordenanzas y preceptos, y que posteriormente se le llamó judaísmo, a eso que nos viene del Sinaí, en honor a la tribu de Judá, a la tribu representativa monárquicamente de todo Israel, por cuanto solamente de ella puede venir los reyes de la casa de David y solamente de ella puede venir el Mashiach. Ese judaísmo o las interpretaciones de la Torá que se hicieron en ese judaísmo bíblico que representa la Torá no es de una sola pieza, no es monolítico, no es solamente uno. Sus principios son eternos, ¿sí? Como es eterna la Torá de donde procede, sin embargo, a pesar de que los principios no cambian, la gente no cambia, pero la gente cambia, tú eres hoy no eres la misma persona que hace 20 años atrás. Tus circunstancias no son las mismas que hace 15 años, que hace 10 años atrás, y algunos hace más de 40 o 50 años atrás. Los principios de la Torá no cambian, pero la gente cambia, las circunstancias cambian, las naciones cambian, y por lo tanto hay que adaptar los principios que no cambian, los mandamientos que son inmutables, a las nuevas circunstancias cambiantes que van apareciendo en el camino. En ese proceso de adaptación y en ese proceso, digámoslo así, de contextualización, hay diversas opiniones. Para el tiempo, dice nuestro Yomao, dice, soy hermano de Yeshua, hermanos somos. Así es, mi querido hermano, somos Ajin, somos hermanos. Anachnu Ajim, nosotros somos hermanos, ¿sí? Para el tiempo de Yahushua, y esto tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, debemos tenerlo en cuenta. Para el tiempo de nuestro santo maestro, existía un solo judaísmo, pero muchas interpretaciones acerca de ese judaísmo. Un solo judaísmo, es decir, una sola Torá, una sola ley, pero muchas interpretaciones acerca de ese judaísmo. Por eso, esas interpretaciones no tenían como meta destruir la fe, destruir ese judaísmo, sino mostrar en la opinión de los líderes representativos de esa secta o de esa interpretación la mejor manera de preservar el judaísmo recibido de Moshe y de los profetas, ¿sí? La mejor manera de vivir la fe bíblica. O sea, un maestro enseñaba una cosa y los que estaban allí, decidían aceptar su opinión o mire, o seguir de largo, ¿sí? O seguir de largo. Los que aceptaban la opinión de ese maestro formaban un grupo de discípulos que vivían su judaísmo a la luz de la enseñanza de su maestro. Por ejemplo, los que seguían la opinión del rabino Shammai, que lo leímos, ¿no? Lo estudiamos al principio de estas enseñanzas, ¿sí? Los discípulos del rabino Shammai formaron una escuela de pensamiento. Los que seguían la opinión del rabí Hillel, ¿sí? Grandes maestros antes de Yahushua, formaban una escuela de pensamiento y así sucesivamente. Pero ¿qué dijo nuestro santo maestro? Me acordé ahorita de esa porción de las escrituras que está en Yohanan, en Juan 15. Vamos a leerlo. Yohanan 15, versos 16 al 17. Mientras leo acá un comentario de nuestra Juan Milagro. ¿Me lo leen, por favor? Yohanan, Juan, capítulo 15, 16 al 17. Miren que aquí hemos hablado más de historia. Y apenas ahorita estamos citando la primera cita bíblica. Yohanan, Juan, capítulo 15, 16 al 17. ¿Me lo leen, por favor, amadas Zahayot, si son tan amables? Amén. Adelante, mi Juan Milagro. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Amén. Amén, amén.
Hermosa palabra y hermosa enseñanza y mandamiento de nuestro Mesías. Todos los rabinos o las enseñanzas de ese tiempo, los discípulos escogían a ese maestro. Mashiach fue diferente. Él dijo, ustedes no me escogieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Yo los escogí a ustedes. ¿Sí? Por los registros históricos que nos han llegado, que lo que la mayoría de las cosas que Shammai, por ejemplo, permitía, Hillel lo prohibía. Y la mayoría de las cosas que Hillel permitía, Shammai lo prohibía. De hecho, se mencionan aproximadamente 350 diferencias en las cuales ellos dos no estaban de acuerdo. Unos decían